Gracias al Señor Jesús, adoramos y alabamos a nuestro buen Padre Celestial, a Jesucristo damos la gloria, al Espíritu Santo prestamos atención para poder recibir la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu persona. Y te invito a que estés atento a recibir lo que el Padre tiene para tu vida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes el libro de Lucas, capítulo 27 al 38. Estamos dando continuidad al mensaje que fue compartido en los días anteriores. Y quiero compartir entonces versículo 27, y dice la palabra de Dios: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Padre Dios de la gloria, Señor, gracias por tu palabra, por hablarnos sobre el discipulado, Señor Jesucristo, y Señor, por permitirnos en este tiempo poder escuchar un poco más de tu palabra y pedirte, Señor, que vengas, Señor, a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones para ser tus discípulos, Señor Jesucristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero que veamos en este tiempo cómo amar a nuestros enemigos. Y vimos estos días pasados, vimos que necesitamos ser discípulos y que esta palabra está direccionada para los discípulos. Cristo estaba hablando a sus discípulos y les dice: pero a vosotros que oís, y son llamados aquellos a prestar atención a esta palabra, a poder ver que siendo discípulos de Cristo Jesús podemos cumplir esta palabra. ¿Por qué? Porque el discípulo deja su vida a los pies de su maestro, él sigue fielmente a su maestro, él procura esforzarse según la voluntad de su maestro, guarda las enseñanzas, se entrega a las enseñanzas. Por eso es que veíamos ese versículo 27 donde dice: pero a vosotros los que oís. Y quedamos prácticamente meditando en ese versículo, viendo lo que el Señor está queriendo decir. No era la multitud es diferente a los discípulos. Y Dios le estaba hablando, Cristo le estaba hablando en ese entonces a los discípulos. Tal vez estaba la multitud, pero Cristo se estaba enfocando a sus discípulos, porque ellos son los que van a seguir fielmente a Cristo Jesús. Y Cristo nos invita a que nosotros dejemos de ser multitud y que podamos ser discípulos. Y vimos que el discípulo puede dejar todo según la voluntad del Padre Celestial. Y cuando hace eso, se sujeta a la voluntad del Padre Celestial, también ellos reciben 100 veces más. Nosotros recibimos 100 veces más en esta tierra. Y tantas cosas que parecen poco para nuestra vida,
cuando las meditamos en la palabra del Señor, terminan siendo 100 veces más en esta tierra. Y además de eso, algo que solamente es para aquellos que siguen a Cristo, que procuran ser fieles a Cristo como discípulos de Él, la vida eterna. Qué bendito es esos regalos que el Padre nos da. Y quiero entonces que continuemos viendo, y como discípulo de Cristo podemos amar a nuestros enemigos. Y el versículo 27 va a decir: pero a vosotros los que oís os digo, y presta atención a esto ahora, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y podemos darlo o ponerlo de otra forma, estas oraciones, y quedarían: amad a vuestros enemigos, pero al que te aborrece, haz el bien. Al que te aborrece, haz el bien. Al que te maldice, bendice. Al que te calumnia, ora. Y prácticamente en estas oraciones nos está dando la respuesta a ciertas actitudes que pueden tener nuestros enemigos contra nuestras personas, o los enemigos hacia nuestra persona. Entonces, cuando alguien te aborrece, tenemos que hacer el bien como discípulos de Cristo. Cuando alguien nos maldice, tenemos que bendecir. Cuando alguien nos calumnia, nosotros necesitamos orar por él. Prácticamente la situación que se puede presentar hacia una persona que tiene una enemistad contra nuestra vida, en estos versículos o en este versículo 27 encontramos la respuesta tan explícita y tan clara que podemos ir desarrollando sobre esas palabras. La indiferencia es algo que nosotros tenemos que entender que no es amor. O sea que si uno dice, bueno, puedo ser indiferente ante esas situaciones, eso no es amor. Y la palabra de Dios va a comenzar a decir: a vosotros que oís, que son mis discípulos, les digo, amen a sus enemigos. Y no puede haber indiferencia, porque la indiferencia no es amor, y no estaríamos amando como el Señor nos ordena. Y solo un discípulo, los discípulos de Cristo Jesús, pueden tener ese amor porque están en Cristo Jesús, porque viene del Padre, porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Es la Trinidad. No podemos dejar y descuidar que son las tres personas en nuestra vida, llevándonos a ese amor perfecto, ese amor eterno que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, donde la palabra de Dios viene a hablar a nuestras vidas. Pasando las generaciones, las Santas Escrituras han hablado de este bendito y precioso amor. Evadir tampoco es amor. Buscar no encontrarme o no chocarme contra esas situaciones, con esas personas, no es amor. Cristo espera que podamos tener una reacción de amor por su amor que está en nosotros. Cristo espera que tengamos una reacción ante esto. No vamos a ir a chocar con la persona, no vamos a buscar una pelea, sino que en el amor que hay en Cristo Jesús actuaremos amando a los enemigos. Parece algo fuera de lo común, ya lo hemos visto en la anterior predicación. Pero solamente a través del Espíritu Santo es que podemos entender y discernir y actuar en amor según lo que Cristo nos enseña. Es Él quien nos ayuda. Dios no nos llamó a esperar venganza y sí a dar misericordia hacia nuestros enemigos. Tampoco podemos esperar venganza. No es de un cristiano, de un discípulo de Cristo, esperar venganza. Hay veces que la persona termina diciendo, déjalo que Dios va a obrar, ya Dios va a ver, va a saber cómo va a pasar o qué va a pasar o qué va a acontecer. Y Cristo no espera eso de nuestras vidas. No está esperando que nosotros esperemos venganza, porque eso sería una actitud incorrecta, sino lo que Él está esperando es que nosotros en amor tengamos misericordia y compasión sobre las personas que tal vez nos persiguen o que tienen una enemistad con nosotros. Entonces, no es venganza lo que tenemos que esperar. Hay algunos que explican y dicen, Dios va a obrar y lo va a condenar y le va a hacer tal cosa. Y Dios no está esperando que nosotros tengamos ese sentimiento,
¿Se imagina cuando nosotros estábamos sin Cristo Jesús que alguien esté orando de esa manera? Cuando Dios lo que nos enseña es amar a nuestros enemigos. Entonces un evangelio que es predicado así, lo que te hicieron, Dios va a obrar contra sus vidas, eso no está esperando Dios. Eso Dios no está buscando de nuestras vidas, de tu vida y de la mía, sino que espera misericordia, amor y compasión. Que podamos crecer en esas áreas que son importantes, que son vitales para todo discípulo, para todo cristiano, para todo aquel que quiere seguir a Jesús. Preste atención, Mateo 5, versículo 38, prácticamente un pasaje paralelo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y entonces la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y otra pregunta podría decir, ¿quién es mi enemigo? Versículo 43 dice, el que acabamos de leer, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este no es un enseñamiento, una enseñanza, de Dios. Él no nos enseña a odiar. Dios no nos enseñó a odiar, sino que Dios nos enseña a amar. Entonces, este versículo que acabamos de leer está haciendo mención nuestro Señor de algo que fue propagado en medio de su pueblo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La Trinidad, Dios, Cristo y el Espíritu Santo nos enseñan a amar al prójimo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se muestra su amor a la humanidad, no solamente a su pueblo, sino a la humanidad. Dios está mostrando su gran amor. El aborrecer es un enseñamiento, o es una enseñanza, fruto del pecado. Es enseñar de aborrecer a las otras personas, es una enseñanza que viene por el pecado, por el fruto del pecado, por la carnalidad. Levítico capítulo 19, versículo 17, le pido que me acompañe y preste atención. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y versículos posteriores va a decir, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimirás. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y si vemos los versículos 17 y 18, va a decir específicamente en el 18, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vamos al versículo 34, y lo amarás como a ti mismo. Y habla, ahí tiene dos palabras sobre el prójimo, y en los versículos 33 y 34 sobre el extranjero. Y está diciendo prácticamente, lo amarás a estas personas, tanto al prójimo como al extranjero, lo amarás como a ti mismo. El versículo de Mateo capítulo 5, 43 estaba hablando, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Y quién era el prójimo? Según los que daban este dicho, eran solamente los de su pueblo. Pero Dios nos deja en claro en Levítico capítulo 19, tanto versículos 17 y 18 como 33 y 34, que el prójimo nuestro era la persona que hacía parte del pueblo, como la persona que no hacía parte del pueblo. O sea que está queriendo decir, en la actualidad, nuestro prójimo es aquel que es hijo de Dios, que sigue a Cristo Jesús, como también aquel que no sigue a Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Son las personas, es el ser humano nuestro prójimo. Y desde Levítico, desde el Antiguo Testamento, Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo.
Dios no nos enseña a aborrecer al hombre, al ser humano, sino que Dios nos enseña a amar al ser humano, sea aquel que pertenece a Cristo Jesús como aquel que no, sea aquel que sigue a Dios, el único y eterno y verdadero, como aquel que no sigue. Dios nos enseña a amar. Fue el mismo pueblo de Dios que, amando el pecado y bajo la influencia satánica, creó ese pensamiento para encubrir su rebeldía a Dios. Pero Dios muestra su amor para el pecador y para con sus hijos. En ningún momento Dios nos enseña a aborrecer. ¿Qué clase de amor sería aborrecer a aquellos que no siguen a Dios? Dios nos enseña siempre a amar, a perdonar, a amar a aquellos que nos persiguen, a amar a aquellos que nos aborrecen, a amar a aquellos que nos hacen el mal. Dios muestra su amor tanto para el pecador como para aquellos que han decidido seguirlo fielmente. Fue el mismo pueblo de Dios entonces que amando el pecado creó ese refrán o ese dicho. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo mostró su gran amor, dando su vida por la nuestra, para que tengamos vida eterna en Él. Ahora veamos esta acción reflejada en el Nuevo Testamento. Esto mismo que hemos visto en Levítico, veámoslo en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 10, versículo 25, dice la palabra de Dios: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire, la pregunta que uno puede plantearse o puede decir, Dios respondiendo. Y dice la palabra: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolos en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que le gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mira qué enseñanza y cómo le llevaba a entender a alguien que era un intérprete de la ley, un conocedor de las Escrituras, pero lejos de conocer aquel Dios de amor, el cual dice el versículo y el texto, en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Justificarse a sí mismo. ¿Qué estaba haciendo? Lo mismo que habían dicho en aquellos pasajes: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque no querían aquellas personas también cumplir la palabra de Dios. No veían esas palabras de Dios posibles en la vida, por amor a su persona, al ego. Y esto es lo que estaba queriendo hacer este hombre también, queriendo justificarse, buscando defenderse él, buscando ponerse en un lugar al cual no podía ingresar,
porque faltaba a la palabra de Dios, porque no la cumplía, porque amaba más su persona que la palabra de Dios. Por eso es que el hombre no podrá cumplir esta palabra de Dios, amar a nuestros enemigos, si no tenemos nuestra relación con Cristo Jesús. Y ahí el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Dios no nos llamó a esperar venganza. Dios nos llamó a que su pueblo, aquellos que siguen a Cristo Jesús, aquellos que caminan con Cristo Jesús, esperen venganza de sus enemigos, que Dios haga venganza de sus enemigos. La palabra de Dios dice, mía la venganza, pero Dios no está esperando que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, sino que tengamos amor, porque Dios es amor, porque somos nueva criatura, porque Dios vino a regenerar nuestra vida, nos dio la oportunidad de amar y de perdonar. Sí que podemos sentirnos molestos, incómodos por situaciones o acciones de otros. A veces son muy pesadas y uno se cansa, pero Dios nos llama a que podamos fortalecernos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y de esa manera poder perdonar y amar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos persiguen, que nos maltratan. Éxodo capítulo 23, versículo 4, dice la palabra de Dios. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Mire cómo el Señor ya hablaba de esa actitud correcta, la cual si encontrares el buey de tu enemigo, no de tu amigo, de tu enemigo, una pertenencia, una propiedad o su asno extraviado, vuelve a llevárselo, llévaselo. Haz el bien, como nos dice la palabra de Dios, como decía en ese versículo. Al que te aborrece, haz el bien. Aquel que sea tu enemigo, haz el bien. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás, como dice la palabra de Dios, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Y cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Eso es en Proverbios capítulo 24. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. No nos está hablando de que nos encontremos en una alegría cuando alguien que nos hizo mal, y mire hermano que algunos pueden tomar enemigo al mismo pueblo. Tal vez en la iglesia estamos y uno cree que en medio de la iglesia, de la congregación, entre los hermanos, tal vez uno actuó mal con el otro. Y entonces uno lo toma como enemigo. No lo puedo ver, no lo soporto, no quiero hablar con él. En realidad no tenemos que evitarlo, como dice la palabra de Dios, sino que tenemos que amarlo, perdonarlo, entregarle al Señor y no tomar venganza, no pedir venganza. Por eso es que este Proverbios capítulo 24, versículo 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No haya esa actitud en nuestras vidas. Por más difícil que parezca la situación, vayamos de rodillas a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos perdón para que Él pueda restaurar nuestras vidas, limpiar nuestras vidas. Y de esa manera, con ese amor que recibimos, esa gracia que recibimos, podamos dar también a otros, sean enemigos o sean personas solamente que nos hayan ofendido. No guardemos nada en nuestro corazón que produzca un mal, que se extienda en todo nuestro ser, sino que dejemos que el Espíritu Santo venga a obrar y Él venga a santificar nuestras vidas, a tal punto de que podamos amar a aquel que nos ofende. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua.
Y mire ahí, si el que te aborrece, si hay alguien que aborrece nuestras vidas, dele, como dice también en Lucas y en Mateo, de aquel que le aborrezca. No pague mal con mal, sino haga el bien, como dice la palabra de Dios. En Cristo Jesús podemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo amaremos a nuestros enemigos? La palabra de Dios dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Está entendiendo? Los publicanos dice que aman a los que los aman. Y que entonces, ¿qué de más estamos haciendo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿Cuál es la diferencia? ¿No hacen también así los gentiles? Prácticamente si nosotros hacemos esto para con aquellos que nos llevamos bien solamente, Dios está diciendo, ustedes están en una actitud como los gentiles y los publicanos. Pero nosotros necesitamos tener esa actitud que Cristo nos enseña. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y obviamente que no está hablando de que perfecto, intachable, irreprensible. Esas cosas tenemos que hacerlas. ¿Pero por qué? Porque Cristo nos ayuda. No es que humanamente vamos a lograrlo, humanamente no lo vamos a lograr. Humanamente no vamos a amar a aquellos que nos hacen mal. Humanamente aquel que está buscando mi mal en el trabajo, aquel que está queriendo obrar mal para que yo pierda mi trabajo, no voy a conseguir amarlo humanamente. Y amarlo, ya estamos hablando de qué, de no es solamente esa cuestión de ignorar o dejar pasar o buscar evitar el problema, sino que es amar. ¿Y cómo amamos? Por aquellos que, como dice la palabra de Dios, para decir exactamente, decía, aquel que te calumnia ora, orando por aquel que me calumnia. Aquel que calumnia es aquel que miente, aquel que habla falsedades, aquel que te maldice, bendice. Y vamos a verlo después, un poquito más adelante, pero tomando esa actitud. Al que te maldice, bendice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. O sea que aquel que me maldice, yo no voy a hacerle un mal a esa persona. O no voy a actuar en maldad, sino que voy a buscar actuar en bondad. Es difícil cuando uno se pone a pensar y recordar a veces situaciones, o saber de la situación que uno está viviendo, tener que actuar así. Pero Dios nos enseña, esa es la diferencia de un discípulo de Cristo Jesús. Con Él vamos a lograrlo, iglesia. No solos, no podremos, pero con el Espíritu Santo nosotros podremos amar, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Al que calumnie, ora, porque el que miente, por el que miente, ore, pida a Dios su misericordia para que la ira de Dios no caiga sobre su vida. Al que aborrezca, haga el bien. Al que te hace mal, haz el bien. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer esto y dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y qué nos está queriendo decir estos textos en relación a lo que estamos hablando? Es que no van a aborrecer, no es que lo hacen por nuestra vida en sí, sino es por lo que tenemos en nuestra vida. El enemigo nos aborrece, el enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere matarnos, dice la palabra de Dios. Entonces es ellos influenciados por el enemigo que toman esa actitud, algo no consiguen encontrarnos y de esa manera manifiestan algo además del mal que ellos ya tienen. De aquel enemigo puede ser aún, iglesia, como hablábamos, aún puede estar en medio del templo o fuera del templo, pues porque su corazón está contaminado con el mal.
Por eso es que cuando nosotros no dejamos al Espíritu Santo obrar en medio de las pruebas, las luchas que tenemos, entonces no conseguimos aplicar esta palabra. Pero cuando dejamos al Espíritu Santo que Él venga a obrar en nuestras vidas, esta palabra toma poder porque viene de Cristo Jesús y el Espíritu Santo hace la obra en nuestras vidas, en su misión, cuando quedamos a los pies de nuestro Señor. Permitimos que Él obre en nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios y nos enseña de que no es contra nosotros, sino con lo que tenemos nosotros, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, no saben lo que están haciendo. Es que el mal viene a enceguecer sus vidas y no los deja ver el mal que están generando. Dios espera de nuestra vida que nosotros podamos amar, perdonar, iglesia, bendecir, hablar bien. Aquel que nos maldice, que habla mal hacia nuestra vida, poder hablar bien, poder actuar bien. Y lo podremos hacer porque Cristo Jesús está en nuestra vida y el Espíritu Santo ministrará nuestra vida en cada momento, en cada adversidad que se presente, sabiendo que Él nos puede fortalecer. Padre Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor Jesús. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él puede ayudarnos a poder, Señor, poner por obra esta palabra, Señor Jesús. Amar a nuestros enemigos, Señor Jesucristo. Padre, a perdonarlos, Señor Dios, a bendecirlos, Padre Santo, así como tú lo has hecho y nos has enseñado desde Génesis, Padre Santo, hasta en el Nuevo Testamento, Señor. Tú no nos has enseñado a aborrecer, Padre mío. Tú no nos has enseñado, Señor, a pedir venganza, Señor, a que veamos, Señor, su caída. Al contrario, tú nos enseñas a pedir misericordia y compasión, así como otros han pedido misericordia y compasión por nuestra vida. Así como tú nos has mirado con compasión y has enviado a tu Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna en Él. Padre Dios de la gloria, bendice a tu pueblo, ayúdalo y guárdalo de todo mal, Señor Jesús, que cada día podamos caminar, Señor, siendo tus discípulos, entregando nuestra voluntad a la tuya, sabiendo, Señor, que tú eres, Señor, quien obras, Padre mío, para bien, que tu voluntad es agradable, buena y perfecta. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.